El caso de Emily Rose ha sido uno de los casos más famosos del exorcismo de la historia, tanto así es que llevó al cine con la película El exorcismo de Emily Rose y causó gran expectativa en la época. Emily Rose es en realidad una joven alemana, alemana llamada Anneliese May. Desde su nacimiento el 21 de septiembre de 1952, Anneliese May disfrutó una vida normal, educada religiosamente desde que era muy pequeña. Sin advertencia, su vida cambió un día en 1968, cuando empezó a temblar y se dio cuenta que no tenía control sobre su propio cuerpo. No podía llamar a sus padres, Joseph y Anna, ni a ninguno de sus tres hermanos. Un neurólogo de la clínica psiquiátrica de Würzburg de Alemania la diagnosticó con el gran mal que de la epilepsia debido a los fuertes ataques epilépticos y a la depresión que le siguió. Anneliese fue admitida para tratamiento en el hospital. Poco después de comenzar los ataques, Anneliese empezó a ver imágenes diabólicas durante sus rezos diarios. Era el otoño de 1970 y mientras los jóvenes disfrutaban de la libertad de la época, Anneliese era atormentada con la idea de que estaba poseída. Parecía no haber otra explicación a las imágenes diabólicas que se aparecían mientras rezaba. Voces empezaron a perseguir a Anneliese diciéndole que iba a arder en el infierno. Ella le mencionó a los demonios, a los médicos solo una vez, explicándoles que había comenzado a darles órdenes. Los doctores parecían incapaces de ayudarla y Annie se perdió de las esperanzas de que la medicina podría curarla. En el verano de 1973, sus padres visitaban a diferentes pastores solicitando un exorcismo. Sus requerimientos fueron rechazados y les recomendaron que Anneliese, de ahora de 20 años, debía seguir con su tratamiento médico. Les fue explicado que el proceso por el cual la iglesia probaba una posesión era muy estricto y hasta que todos los aspectos no estuvieran cubiertos, el obispo no podía probar un exorcismo. Los requerimientos, por nombrar algunos, incluían aversión a los objetos religiosos, hablar en idiomas que las personas nunca aprendieron, ni poderes sobrenaturales. En 1974, después de haber supervisado a Anneliese por algún tiempo, el pastor Ernst Alp solicitó permiso para realizar un exorcismo al obispo de Würzburg. La solicitud fue rechazada y seguida de una recomendación que Anneliese debía recibir un estilo de vida más religioso con el positivismo de que encuentre la paz. Los atacantes no disminuyeron y su conducta se volvió mucho más errática. En casa, sus padres en Clearburn insultaban, golpeaban y mordían a los otros miembros de su familia. Se rehusaban a comer porque los demonios se lo prohibían. Anneliese dormía en el suelo de piedra, comía arañas, moscas y carbón, y había comenzado a beber su propia orina. Se le podía escuchar por toda la casa gritar por horas mientras rompía crucifijos, destruía pinturas de Jesús y botaba los rosarios. Para ese momento, Anneliese empezó a cometer actos de automutilación y el hecho de arrancarse la ropa y orinarse en el suelo era algo común. Luego de hacer una exacta verificación de su posesión, en septiembre de 1975, el obispo de Würzburg, Joseph Strang, le ordenó al padre Aaron Reins y al pastor Ernst Alp salvarse de varios demonios, incluyendo Lucifer. Practicaba un gran exorcismo de Anneliese. Se determinó que Anneliese debía ser salvada de varios demonios, incluyendo a Lucifer, Judas, Isaac, Neron, Cain, Hitler y Fleischmann, un cura del siglo XVI, y algunas otras almas atormentadas que se manifestaban a través de ella. Entre septiembre de 1985 hasta julio de 1976 se le practicó una o dos seis de exorcismo por semana. Los atacantes de Anneliese eran tan fuertes que a veces debían ser sostenidos por tres hombres, e incluso hubo que encadenar. Durante ese tiempo, Anneliese regresó a una vida hasta cierto punto normal. Tomó los exámenes finales de la Academia Pegadiza de Würzburg e iba a la iglesia. Los atacantes, sin embargo, no pararon. De hecho, se le paralizaba el cuerpo y caía inconsciente. Poco después, el exorcismo continuó por muchos meses más, siempre con las mismas oraciones y conjuntos. Algunas veces estaban presentes en los rituales miembros de la familia y visitantes, como por ejemplo el matrimonio que alegaba haber descubierto a Anneliese por varias semanas. Anneliese se rehusó a comer y sus rodillas se rompieron por las 600 flexiones que hacía obsesivamente durante cada sesión.
se hicieron más de 40 grabaciones durante el proceso con el propósito de preservar los detalles. El último día de rito de los exorcismos fue el 30 de julio de 1976 y para ese punto Anneli sufría de neumonía. También estaba completamente delgada y tenía una fiebre muy alta, exhausta y físicamente incapacitada para hacer las flexiones por su cuenta. Sus padres la paraban y la ayudaban con los movimientos. Lo último que le dijo Anneli a su exorcista fue: rueguen por el perdón. Y a su madre le dijo: mamá, tengo miedo. Anne Mirsch grabó la muerte de su hija al día siguiente, el 1 de julio de 1966. El pastor Ernst Alt informó a las autoridades en Ashford y la Fiscalía General comenzaron la investigación inmediatamente. Poco tiempo después de que se conocieron estos fascinantes eventos, la película de Exorcista de William Friedkin se estrenó en los cines de Alemania, llevando a un incremento de ideas obsesivas de sus pacientes. A los fiscales le tomó más de 2 años para acusar a los exorcistas de homicidio por negligencia. El caso Kungert debía ser decidido sobre 2 preguntas: ¿qué causó la muerte de Anneli Mirsch y quién era responsable? De acuerdo a las evidencias forenses, Anneli murió de hambre. Los especialistas alegaron que si los causados le hubieran forzado a comer una semana antes de su muerte, Anneli se podría haber salvado. Una hermana declaró que Anneli no quería ir a una institución mental porque la podían sedar y obligar a comer. Los exorcistas trataron de probar la presencia de demonios poniendo las grabaciones de los extraños diálogos, como uno de que los demonios discutían cuál de ellas iba a dejar el cuerpo de Anneli primero. Uno de los demonios se llamó a sí mismo Hitler y hablaba con acento extranjero. Hitler nació en Australia. Ninguno de los presentes durante el exorcismo tuvo la más mínima duda de la auténtica presencia de estos demonios. Los psiquiatras a quienes se les había ordenado testificar decían que los sacerdotes dieron a Anneli el contenido de sus conductas psicológicas, por lo tanto, según ellos, ella luego aceptó su conducta como una forma de posesión demoníaca. También declararon que el desarrollo sexual inestable de Anneli junto a su diagnóstico de epilepsia había fortalecido la psicosis. Por mucho el veredicto fue considerado menos riguroso de lo que se esperaba. Los padres de Anneli, al igual que los exorcistas, fueron encontrados culpables de asesinato por negligencia y motivo de primeros auxilios. Fueron sentenciados a 6 meses de cárcel y libertad condicional. El veredicto incluía la opinión de la corte de que los acusados debieron ayudar haciendo cargo del tratamiento médico que la chica necesitaba. Sin embargo, por usar prácticas suspiciosas, habían empeorado la ya grave condición de Allister. Una comisión de la Conferencia Episcópica Alemana declaró que después de Anneli Mirsch realmente no estaba poseída, pero en esto no impidió a los creyentes de continuar con la lucha de Anneli, ya que muchos creían que el cuerpo de Anneli no encontró paz incluso después de la muerte. Su cadáver fue exhumado 11 años y medio y luego enterrada, solo para confirmar si se había descompuesto y si había sido bajo las condiciones normales. En la actualidad, su tumba permanece como un lugar de peregrinaje para rezar el rosario por aquellos que creen que Anneli Mirsch luchó valientemente contra el demonio. Welches noch? Und das sag ich Ihnen nicht. Im Namen Jesu. Nein! Nein! Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Ja, deshalb glaubt ohne dich! Stand am Jahre. Ja, das ist Familie. Ihr könnt's auch nicht machen. Scheiß euch, was die doof schreien. Nein! Die Drecksau, sie verflucht! Das ist unser bei uns grausam ist. Grausam!
ganze Deutschland verführt, oder? Ja, ja, der ist auch noch drin. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller Todesten Jungfrau Maria, sagt die Wahrheit. Dale like si te ha gustado. Suscríbete